llaman hasta terminar con la selección de alumnos en el colegio. Yo soy exalumno del Instituto Nacional, me preocupa qué pasaría con los colegios emblemáticos, cómo van a seleccionar, quién va a entregar a esos colegios, vamos a usar la tómbola, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es tu fórmula, Marco Enríquez? Yo creo que una república requiere colegios emblemáticos, que no es lo mismo que liceos de excelencia. Creo que el lenguaje construye realidades. Detrás de la idea de la excelencia hay una visión de sociedad, detrás de lo emblemático hay otra visión. Yo creo que la tradición existe y es muy importante que además una república se dote, incluso sistemas profundamente igualitarios tienen sistemas emblemáticos, colegios muy importantes, se forma la élite de la élite. La república tiene su super élite, eso existe. Claro, se da en condiciones, sí, en que se resuelven elementos esenciales primero. Lo que decía Giorgio, el pacto social, que en Chile no lo tenemos porque no tenemos acuerdo. No tenemos el acuerdo social básico. No es cierto que seamos mayoría en Chile los que queremos un gran pacto social. Mismo Carlos daba cuenta de eso, incluso en la centroizquierda. Hay disquisiciones muy de fondo, muy gruesas. Entonces, yo creo que efectivamente usar el Instituto Nacional para justificar un mecanismo de selección es impropio. Y era correcto decirle de primero un valor republicano. Y ahí yo quiero ir quizás de nuevo, intentar arriesgarme a equivocarme, pero esta es la pelea que vamos a tener a mi juicio, la pelea, la discusión, la conversación. No es lo mismo el valor común que el valor de lo público. ¿Me explico? El valor común es todos los que quieren azul, los que quieren rojo, los que quieren verde, se suman y arman una sociedad. O sea, eso es el valor de lo común. Sumas las diferencias y te da una sociedad. Y el valor de lo público es completamente distinto. Hay ciertos preceptos éticos que te inspiran y que nos hacen comunes, es completamente distinto, no una colección de deseos. Entonces el Instituto Nacional tiene esa expresión de ¿qué? ¿Del valor de lo común o el valor de lo público? Para mí es del valor de lo público. Pero el Instituto Nacional hoy día era el instrumento para el valor de lo común. No sé si se entiende, es bien hermético esto. La sumatoria de las diferencias no es una sociedad. Eso no es una sociedad. No es, mira, yo quiero matar niños, yo los quiero violar, yo los quiero, hagamos una sociedad. O eso sería una sociedad, entonces también. Juntémonos todos, respetémonos un poco esta idea pobre de la democracia, solo el respeto al otro. La democracia no es eso. No es el respeto al otro, perdón, eso no es la democracia. La democracia no es el respeto al otro. La democracia es esto que estamos haciendo aquí, estar juntos. Y si el Instituto Nacional, y yo también soy hijo adoptado de un institutano, y sé que Carlos está más bien cerca tuyo que mío, si el Instituto Nacional va a ser el pretexto para matar la idea de la sociedad, entonces yo estoy contra. Porque los debates, y esta es una pelea que tenemos que tener acá también, perdónenme, los debates en educación son ideológicos. Y hay una súper trampa de los institutanos cuando nos dicen no politicen la discusión. Perdón, la educación es profundamente, el modelo que tenemos es hiper de derecha, no es neutral. Cada que queremos corregir algo, nos que ustedes están ideologizados, va, y las FP no son ideológicas. No, que usted está muy político. Y, perdón, el sistema educativo que tenemos es hiperpolítico. Querer cambiarlo por otro es también política. Entonces, sí, yo creo que terminar con la selección de alumnos, felicito a este gobierno porque yo creo que lo que lograron era muy complejo. Porque además se agregaba una desconfianza adicional. Y es que el grueso de nosotros, los que estamos en la élite política, tenemos a nuestros hijos estudiando en colegios privados que seleccionan alumnos. Entonces, imagínate, yo también estuve con la Confepa, que me habían dicho que habían votado por mí también. Acaban de decepcionar con algunos dirigentes. Eso es lo muy impresionante. La conversación era muy difícil. Porque la Confepa tenía un argumento bueno que era Carlos, que era decir, va, mira el chiste que se le ocurrió a los congresistas, déjenme exagerarlo, ninguno tiene a su hijo en un liceo, ninguno en un particular subvencionado, todo en privado, y se le ocurrió una súper idea. Se acaba la selección de alumnos en los nuestros. Va, bueno, lo hacen para ustedes también. Yo atiendo el punto. Creo que tenían, y en eso yo creo que no había que caracterizar el ánimo que había en la Confepa, porque había una discusión muy compleja, que es cultural. Y aquí quiero agregar una segunda reflexión. La educación es una etapa de la vida. La cultura es más grande que la educación. Lo que decía Giorgio. La cultura es más grande que la educación. La educación es un periodo de tu vida. La cultura es toda tu vida. Y tenemos un problema cultural. Yo no estoy tan claro que los chilenos queramos vivir juntos, fíjate. No estoy tan claro. Cuando vuelvo a Penta, lo que hay detrás de Penta de grave no es solamente la evasión tributaria, no, es que no tenían ánimo de vivir en sociedad. Para ellos la sociedad era un medio para ganar plata. Para mí la sociedad es un fin en sí mismo. Yo vivo para vivir en sociedad, no vivo a pesar de la sociedad. No sé si me explico. No camino por la sociedad porque quiero ir a otro lado, yo quiero llegar a la sociedad. Entonces se entiende. Y aquí hay una interpelación para tu universidad también. Por eso este debate es tan importante. Ustedes están conectando con la sociedad.
No somos nosotros no tenemos un monopolio de la sociedad, pero representamos una parte de la sociedad. Y las universidades privadas tienen que también pasar un examen. ¿Cuán convencidas están de que ellas son responsables de la construcción de la sociedad? Porque conozco universidades que se han construido en la precordillera, a la altura de Santiago, que miran desde arriba a Santiago, que obligan a la educación física, que tienen un esquema hiperescolar donde no están los centros de alumnos ni las federaciones autorizadas. Y detrás de esto hay algo muy interesante. Hay un concepto. Yo estudio Derecho o Economía para mí, para yo entrar a esta selva que es la sociedad y yo crecer. Vaya definición de vida. Porque así no funciona. Porque cuando se equivocan estos grandes genios, el costo lo pagamos todos. O sea, las pérdidas son de todos nosotros y las ganancias son de ellos. Entonces está demostrado que hay que vivir en sociedad. Y por eso, y aquí termino, la selección de alumnos era una pelea cultural. Quizás, si esta mi crítica con Gonzalo Fraterna, debieron ustedes explicar eso, que era muy difícil. No era cuestión de una norma, era un cambio cultural de paradigma y hubo que a lo mejor acompañarlo con una oferta pública mejor. Y creo que en eso, la crítica a Los Montes, que en el 2006, yo la escuché 4 años seguidos, y yo la comparto, no ha habido un verdadero esfuerzo, aunque lo hayan hecho, al menos no se percibe, de que estén metiéndole todas las lucas a los liceos fiscales, toda la dignidad a los liceos fiscales, todo el esfuerzo de los liceos fiscales. Al mismo tiempo, aumenta la discusión en los privados y al mismo tiempo fortalece la oferta pública. Lo que quedó desbalanceado, que no hablamos de los liceos y hablamos solamente de los particulares subvencionados. Gracias. Muchas gracias, Juan Enrique.